Bien, Nuri, vamos a hablar ahora sobre el eje temático palabra y queremos preguntarte qué es para ti la palabra en tu obra y qué rol cumple. ¿Cuándo aparece el primer texto? A ver, yo preferiría, para empezar, referirme a escritura, más que palabra. Bueno, esto es como un psicoanálisis a todo dar. Cuando yo era una novel estudiante de arte en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, era un momento muy potente en el arte contemporáneo chileno y en un momento como que como que pensaba que era importante incluir el texto, la escritura como signo gráfico y la escritura que también podía resignificar una imagen, transformarla. Y bueno, y ahí estaban en ese momento y ahora también, o sea, estaban las obras, por ejemplo, de Didbon, que usaba texto en su obra, generalmente serigrafiado. Después estaba la obra de Díaz, que también tenía hiperconstruida en algunos casos con textos, bueno, que eran muy fotomecánicos y tal, y la gestualidad, obviamente, de la obra de Balmes. Entonces, ¿por dónde me podía colar yo para, cuando uno tiene 22, 23 años, cómo podía entrar yo, cómo podía usar yo el texto en la obra o la escritura en la obra sin que, sin que fuera, uno en esa época trataba de, intentaba como despegarse de los grandes maestros. Y de pronto, como esas cuestiones, como esas coincidencias auspiciosas, como yo tenía este libro del diccionario de d'ouvrage pour dames, que es diccionario de labores para mujeres, y una abuela que bordaba mucho y mi madre que bordaba mucho. Y existe una tradición que cuando nace un niño se hace una cuestión que se llama un marquoir, es como un marcador, es como se borda un abecedario a punto cruz y se van poniendo distintos monitos, barquitos, o sea, un burrito, un perrito, se va construyendo una cuestión que es, masquoir viene de masqué, que es como marcar, como un marcador, como. Y como que de repente dije, cuando uno está en eso, miré eso y dije, ya, pues, yo sé bordar, o sea, me enseñaron hasta la saciedad, hasta el cansancio de chica. ¿Qué pasa si yo resuelvo el problema de la escritura en mi obra con un texto bordado? Bordado a punto cruz, porque me parecía interesante la cuestión del punto cruz, porque es como cartesiano, tiene como perpendicular y uno cruza, tiene algo matemático ahí. Independiente que también he usado la palabra y el texto bordado caligráficamente a mano y tal. Entonces, bueno, para mí, en el fondo, ese saber adquirido en la infancia, a Coscacho, me permitió trasladarlo al campo del arte y había una coincidencia también con las materialidades que yo estaba usando. Entonces, en el fondo eso es lo que me permite a mí poder meter el texto en la obra. ¿Y cuándo aparece el texto por primera vez? Bueno, una vez más fui invitada a una exposición de homenaje a Pepe Donoso y para no sacar la cosa en la Galería Gabriela Mistral y para no sacar algo así como de la bodega y como una vez más esa eh, la, lo total de un encargo que uno podía pensar algo, empecé a pensar, bueno, siempre es como la misma manera, ¿no? Empiezo a leer, yo leo bastante en diagonal, leo buscando, en este caso empecé como a buscar en las novenas de Donoso cuál me hacía sentido, que yo digo que las cosas como que me hablan, o sea, qué texto había y de pronto
llego al libro de Casa de Campo y bueno, y el inicio de Casa de Campo era perfecto. Entonces ahí es donde yo hago por primera vez una estructura como marco desmarcado, pero el campo que está lleno ahí, lo lleno de paja como una especie de metáfora de Casa de Campo y bordo el inicio de la novela Casa de Campo, que después, bueno, esa casa la sigo dibujando en la galería. Entonces, que es algo que después yo retomo, pero de otra manera, en la obra Historia de cenizas, donde yo hago la casa, pero esta vez la lleno de cenizas, que son las cenizas de la casa que yo siempre como reconocí como casa familiar, que era el balneario Las Cruces, una casa que mis papás compraron como cuando yo tenía 4 años, me acuerdo que yo no iba al colegio, no sé si me debería acordar, pero me acuerdo de eso. Y una casa que ahí yo tenía una pieza, cuestión que en Santiago no, yo compartía pieza con mi hermana, entonces tenía una pieza grande, yo tenía todos mis cuadernos del colegio, todos mis cuadernos, mis dibujos de la escuela, todo, y todo lo que había que como guardar estaba ahí. Bueno, y esa casa se quemó. Y fue bien impresionante yo durante muchos años soñé que llegaba y decía, ay no, pero y entraba, uy, y que estaba entera y después despertaba. Entonces yo fui, recogí muchas cosas, recogí cenizas de esa casa también. Entonces parte de esa ceniza es la que yo pongo en estas casas. Nuri, y tomando como tu conexión con el punto cruz, ¿cuándo y por qué decides comenzar a bordar la pared y no un soporte? Bueno, ese es un momento muy preciso porque también es en Historia de cenizas, porque, bueno, yo había trabajado ya mucho con la tela, la estructura de la tela, la construcción de la tela, las diferentes telas. Y como que de repente, a ver, ¿cómo me salgo de la tela? ¿Cómo hago un desplazamiento? ¿Cómo fuerzo esa cuestión? O sea, porque ya, bordar un poquito para acá, un poquito para allá, ya como que yo de alguna manera hago una cuestión y salto a otra. No, me cuesta a veces quedarme así como machacando la misma cuestión, como sacándole punta al lápiz. Y de repente dice, a ver, ¿qué pasa si el muro de la galería es mi tela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podría hacer yo? Bueno, ahí me cabeceé N para saber cómo lograrlo. Y nada, pues finalmente descubrí un sistema secreto. Y ahí en esa exposición yo bordé por primera vez el muro. Y claro, y generalmente yo bordo el muro desde el momento que se inicia el montaje hasta que termina el montaje. Y es como el muro de la galería es el gran paño. Y lo que me gusta de eso también es que esa obra dura ese tiempo acotado, es una cuestión efímera. Me gusta eso eh, de que de como que un poco desaparezca el fetichismo del objeto obra. Y eso después lo hice tiempo después en Correspondencias de Mayo, en el año 2001, si no me equivoco, en la Galería Posada del Corregidor, donde también ahí hago, bueno, ahí pasan dos cosas. Ahí hago mi segundo texto bordado al muro con una frase que saco de un libro de Kafka, que no recuerdo cuál, que dice, a partir de a partir de un punto determinado ya no hay retroceso posible. Y ahí también empiezo a bordar y queda el hilo con la aguja cuando ya, digamos, poco antes, no, cuando se termina el montaje, antes de la inauguración. Y en ese caso, también el año 2001 yo estaba como que ya no quería más con el hilo. Si antes no quería más con la tela, que dije ya, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo el hilo? Se me acabó el hilo, no tengo hilo. También había una correspondencia con el momento un poco personal y el momento político. Era como, me quedé sin hilo.
¿Qué tengo ahora? Entonces, ¿qué tengo? Agujas, dije, eso tengo. Entonces, como soy obsesiva, dije, agujas. ¿Cómo serán las agujas? Entonces, mi gran lugar maravilloso, la calle Rosa, yo tenía un lugar donde iba a comprar la casa a la Vi y que me atendía una vendedora que se llama Marcela por años. Entonces le dije, ¿sabes qué? Necesito agujas. ¿Por qué aguja? ¿Qué aguja? No sé. Bueno, entonces descubrí que habían agujas de sastre, agujas de ciego, agujas de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, unas eran largas, otras más chicas, otras más gordas. Ya, empecé a comprar agujas, comprar agujas, comprar agujas. Así, a llenarme así de agujas y a clasificarlas. Y de repente las miré y dije, pero esto es como HB, 2B, B, 8B. O sea, son como lápices de mina clasificado. Y en paralelo, como yo siempre que voy a los lugares, mi otra especie de cueva Alibaba era la Casa Olivari, ahí en Catedral con Bandera, donde yo compraba todas las telas. Y ahí vendían siempre los retazos de Bellavista. Tomé el mito de esta fábrica que desafortunadamente con la llegada de todos los productos chinos desapareció una cuestión como muy medular y fundamental para toda la zona de Tomé. Y ahí vendía el resto. Entonces, de repente, wow, la típica cashmere para chaqueta, que ya los había visto para la obra de la Gabriela Mistral y había comprado algunos. Entonces, había comprado unos que eran a cuadrado. Y dije, esto es un cuaderno, esto es como un cuaderno como cuaderno de matemática, esto es como cuaderno de composición. Entonces, ahí dije, ya, pues, eso es lo que voy a hacer. Entonces hice como si fueran dos hojas abiertas, como de un cuaderno, que tiene más o menos la proporción de hoja de cuaderno. Entonces hice unas estructuras que era, en un lado era una tela lisa de cashmere, más gris, menos gris, un gris más frío, más cálido, y al lado una con o a líneas que hacían como cuaderno matemática o como cuaderno composición. Entonces, en esas que tenían líneas, yo empecé a hacer agujas como manchas, como si yo dibujara, y era increíble porque yo las ponía lejos y las miraba y decía, oh, no, le falta, sacaba la aguja, ponía la aguja. Hay unas que tienen como 800 agujas, una que llegué, que fui súper obsesiva, tenía 1500. Y también descubrí, bueno, unas que van todas hacia arriba, entonces como que uno pasa la mano y suavecito, y uno la pasa de vuelta se hieren las manos. Y era como una metáfora del país también. O sea, una cuestión como súper amable y todo, pero en rigor no es así. Ahí es cuando yo digo que siempre está cruzado con lo que está sucediendo. Y lo otro que tenía era que el problema del dibujo, de la luz, de la sombra. O sea, si iban para acá, si uno lo iluminaba acá, había brillo, opacidad. Entonces estaba como esa problemática, que como esto era como el lápiz, y en la cuestión de la luz y de la sombra. Y después, en la hoja que era en blanco, dije, a ver, lo otro que pasa en este país es que en realidad la gente escribe, los teóricos escriben, los filósofos escriben y nadie lee. Es como una escritura ciega, hay como una especie de embotamiento, y ahí es donde yo digo, bueno, entonces yo voy a escribir y hago esta escritura como de signos de agujas, hago unas cuadrículas con hilo y voy escribiendo lo que yo digo. Ese es un texto mío, un texto que obviamente es como ilegible. Entonces eso, después trabajé, después me acuerdo, el año 2010, por casualidad vi en el museo, en el mapa, hicieron un curso de fieltro y yo miré y dije, está buena esta cuestión. Y siempre me había llamado la atención el fieltro, porque el fieltro es la primera tela previa al tejido. O sea, el fieltro no tiene ni urdimbre ni trama, o sea, no hay estructura, sino que es una especie de majamama, de marasmo, como digo yo. Y curiosamente me fui al Riñihue,
me llevé, compré unos vellones, me acuerdo, grises y blancos, y nada, pues como empecé, dije, ya voy a hacer la tela más grande que yo pueda hacer, porque yo había visto cómo los mongoles hacen así las telas, pero son muchas mujeres que hacen esto. Ya yo voy a hacer una tela grande, yo no sabía mucho cómo era, empecé a experimentar y obviamente hice una tela como de 1 por 1 y casi me echo la espalda porque eso agarra un peso feroz y bueno. Y, y ya, pues, pero empecé a probar y me llamaba la atención porque era el año 2010, había ganado por primera vez democráticamente la derecha. Si yo encontraba que había un marasmo político, que ya no había trama, que ya no había estructura, que en eso pensaba yo cuando hacía eso, porque estoy haciendo eso, que raro, o sea, como que no hay dónde asirse aquí. Ni se sospechaba uno lo que vendría unos 20 años después, ¿no? 2010, 20, 13 años después. Y dije, ya, pero ¿cómo será? Ya, entonces hice muchas pruebas y después decidí, ya, yo voy a hacer una superficie, porque es totalmente alucinante que uno agarre vellones y que por frotación y calor logre hacer una superficie plana, una tela, ¿no? Ya, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Entonces lo tenía gris y había hecho una prueba y dije, pero esta cuestión parece un poco pizarra. ¿Y ahí qué pasa si yo escribo? ¿Cómo podría escribir? ¿Pero qué podría escribir yo aquí? Bueno, yo generalmente ahí todas las mañanas salgo a caminar y subo cerros, camino como 12 kilómetros, entonces pienso, me imaginaba y qué podría hacer y buscaba textos y de repente dije, bueno, si lo que no hay, acá lo que no hay es hilo. Y ya yo había trabajado en otras obras que había había usado estos términos de al hilo del pensamiento, un hilo de sangre con el alma. Entonces empecé a buscar todos los dichos que habían en relación a hilo. Y ahí inventé un sistema para escribir estas frases que todas tenían que contener la palabra hilo, que era lo que no tenía ese soporte. Y bueno, y era como difícil porque había que controlar esta cuestión. Y ahí hice eso. Entonces, eso es una manera, una manera como yo llego a los textos. Hay otros textos, por ejemplo, eh, nadie me cree mucho, pero yo leo buscando frases que me hagan sentido. Entonces, para mí, o sea, trabajo con Paul Celan, creo que le he usado varias palabras, porque él trabaja con el tiempo, por ejemplo, yo quería trabajar con el tiempo, con cómo hay fechas o momentos que marcan un antes y un después, que no hay vuelta atrás, para no volver a usar esa frase de Kafka. Entonces encontré esa frase en el Shibboleth, esa frase, pero no trazamos todos la historia de nuestros destinos a partir de tales datas, y esa frase la he usado de distintas maneras, por ejemplo, para Ficción de un origen la usé, para esa obra, y ahí usé unos cernidores que me traje el modelo, me lo traje Paraguay, de un mercado Paraguay, y acá los mandé a hacer, pero con acero, y ahí bordé cada una de las letras, y después las monté con esos autorretratos. Y entonces, esa es una manera, por ejemplo, que yo bordo la palabra, cada una de las letras en un cernidor y la bordo a punto cruz. Esa misma frase de Celan la usé en la obra Sic Transit en la Bienal de Valencia, que también esa obra, eso fue, me invitaron a la Bienal de Valencia y el tema era las migraciones. Ah, dije yo, tarde, aquí está, pues voy yo a Valencia. Entonces yo, por ser hija de una niña que salió después de la guerra desde España, mi madre,
que salió en el año 40, desde España hacia Francia, yo tenía derecho a la nacionalidad española y mis hijos hasta antes que cumplieran 18 años. Y yo nunca había querido sacar la nacionalidad, como en el fondo nunca la había necesitado. Entonces yo decidí sacar la nacionalidad española para hacer esta obra. Quizás si no hubiese hecho esa obra me habría demorado más, no lo sé. Bueno, y ahí pasa esa cuestión de yo decido pedir la nacionalidad española, que es todo un trámite que uno tiene que demostrar con papeles de nacimiento de mis abuelos, tal y tal. Y a mí lo que me sorprendió es que voy al consulado y me entregan una fotocopia así como chiquitita, un numerito, y que dicen de que tal día, tal hora me va a recibir el cónsul y ahí me van a dar la nacionalidad. Y yo lo encontré muy impactante eso. Y después había otros papelitos, así unas fotocopias medias chuecas. Y entonces, el día que me tocaba ir a donde el cónsul, yo dije, ¿cómo yo voy a entrar como chileno y voy a salir como española? ¿Cómo hago esa cuestión? O sea, ¿cómo se resuelve esa cuestión? ¿Cómo hago la diferencia? Entonces ahí dije, bueno, el rostro es como la sede de la identidad. O sea, en el rostro está todo. Por eso tengo esa obra que se llama El rostro, el más evanescente de los objetos, porque cambia. Entonces yo digo, bueno, la única manera de hacerlo es sacarme una foto antes de entrar con el cónsul y sacarme una foto después de entrar de donde el cónsul. Y es divertido porque en la primera estoy como ordenadita y después chasconeada. Parece que el cónsul me hubiese chasconeado, pero no me chasconeó nada. Bueno, y con eso también yo hago la obra Ficción de un origen en Salagasco y también es parte de la obra Six Transit. Y el rostro como sede de la identidad, que creo que eso es de un texto de Ticio, pero también está muchas cuestiones en relación al rostro, como el rostro está ahí para otros, el rostro es la sede de la entidad. Son fragmentos que yo he sacado de Levinas. Entonces, yo como que Levinas, Celan, Derrida, Kafka, la Mistral son como, y Marchand obviamente, donde yo tomo cuestiones, voy leyendo y de repente me hablan ciertas palabras, ciertos textos, y yo los he usado de distintas maneras en distintas obras. Nuri, y retomando tu conexión con el fieltro, especialmente con la obra Exilio, por ejemplo, aparece vinculada a esa obra creaciones a través del video, que es una técnica que no es tan recurrente en tu trayectoria y es posible de alguna forma leerla como una metáfora respecto a un rescate, una transmisión de algo, de un relato, de un oficio que está conectado con esas conexiones orales, pero que a través de este video quizás puede de alguna forma transformarse en poder traspasar esa experiencia. A ver, siempre he pensado, y yo creo que es algo que no tengo resuelto, y no sé si lo lograré resolver alguna vez, que todo lo que uno hace, desde que encuentra la cuestión, el material, la palabra, el texto y todo el proceso que uno va trabajando, por ejemplo, cuando lavo los fieltros y los tiro al agua para que se enjuaguen y empiezan a nadar, como este mito del cuero, del mito chilote, del cuero que flota, y hago registro de eso, que lo encuentro totalmente espectacular. Entonces, ¿es obra o no es obra? ¿Qué hago con eso? Tengo mucho material grabado de eso. Después, cuando exilio, me pasó con la palabra exilio, que era una letra, eran 7, porque quería que fueran exilios, no exilio, porque yo creo que también nosotros vivimos exilados en nuestro propio país. Entonces, por eso tiene una S y es plural el exilio, que yo los lavaba ahí en el lago y de repente los ponía todo ordenadito y se desordenaban y dije, esta cuestión es increíble. Y entonces ahí yo hago un video más o menos dirigido, en el sentido que lanzo la palabra exilio en su orden
y en el vaivén del agua llega al borde completamente desordenada, y como metáfora, como que así me imagino que deben ser los exilios, los cruces de frontera, me recuerdan el cruce, no sé, pues el cruce de frontera de mi mamá hacia Francia con mi abuela y su hermano, como, no sé, con las cuestiones cosías. Es como que llega el exilio así como totalmente des- desbordado, desarmado, como eso. Y después me dediqué como a filmar estos fragmentitos de otros fieltros como de cruces que tiraba al agua o de los mismos con el alma en un hilo que flota. Entonces hay siempre con una cámara súper, nada de hipertecnología, sino que con una buena cámara, pero estoy en ese límite, o sea, en esa frontera donde a veces me calza y lo he puesto en algunas exposiciones, a veces no. Tengo ese material, es un material que me interesa trabajar y a diferencia, por ejemplo, de como un registro de un quehacer, que es como más mecánico y menos poético, ¿ya? Que qué interesante, pero lo otro es obra y eso, como no soy videasta, pero esa cuestión también me parece interesante, me, me, eh, tengo que hacer esos cruces, o sea, hice ese video que dice hasta que valga la pena vivir, que son cruces de varios videos que yo tenía de muchos años. Entonces el video es algo que me parece interesante, pero en esa línea como que dialogue con obras materiales y eso.